revista cuando ayer el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, lamentó varias cosas. Lamentó que no estuviera aprobada la ley de extinción de dominio, que de alguna manera, para decirlo en términos muy sencillos, inmoviliza, digámoslo así, los bienes y los capitales que se adquirieron de forma dudosa. Y le pegó el grito al cielo y también le jaló las orejas a los diputados. También hizo un llamado para los candidatos a la presidencia para que tomen cartas en el asunto, y también hizo críticas a los jueces. Dijo que este caso de alguna manera se había quedado engavetado. Así que los diputados ahora le devuelven las críticas al ministro de Seguridad luego de que el jerarca hiciera estas afirmaciones y también responsabilizar de alguna manera a los diputados, sobre todo porque esa ley tiene 2 años de estar en la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar a Rafael Ortiz, precandidato del PUSC, a Mario Redondo, diputado y candidato de Alianza Demócrata Cristiana, en la siguiente información, Antonio Álvarez, candidato del Partido de Liberación Nacional. Así que veamos y escuchemos. Diputados y candidatos de varios partidos políticos se sacudieron ante las críticas hechas por el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, quien les echó la responsabilidad por no haber aprobado el proyecto de ley de extinción de dominio que le permitiría al gobierno echar mano de los bienes del narcotráfico. Ellos aseguran que mientras el gobierno tuvo la iniciativa en la Asamblea Legislativa en los 5 meses anteriores, no puso el proyecto en los primeros lugares del orden del día. Ahora que sale nuevamente al tapete este gran flagelo del narcotráfico y lo que está pasando en todo el país, me parece que le queda muy cómodo al señor ministro decirnos eso. Señor ministro, ¿por qué no le dijo usted al ministro de la presidencia que lo convocara en primer lugar, ahora cuando estuvieron en sesiones extraordinarias? No ha avanzado porque tiene otras prioridades el Poder Ejecutivo, porque el Ejecutivo puso otros proyectos primero. Le ha puesto lo que quiera a que ni un solo día el proyecto de extinción de dominio fue el único proyecto y el primero en la agenda. El Ejecutivo nunca lo quiso así. Ahora, también hay que reconocer que en los últimos días varias fracciones se opusieron porque como era un proyecto de Antonio Álvarez, entonces no querían que yo saliera con la ley aprobada como que si fuera una ley que me beneficiara a mí. Es una ley que beneficia a todos los costarricenses. Y por esa mezquindad política, en algunos momentos también diputados del Partido Unidad pues evitaron que el proyecto llegara a verse. Los aspirantes y diputados también afirman que es el movimiento libertario el que tiene detenida la iniciativa. Además aseguran que buscarán un acuerdo entre fracciones para aprobar el proyecto. Y que el proyecto estaba ya para votar, pero bueno, el movimiento libertario presentó una cantidad importante de mociones que impidió que se pudiera aprobar, y me parece que lo urgente es que los diputados puedan darle la aprobación, porque esta es una forma de que esa cantidad de personas vinculadas con el lavado de dinero, con el narcotráfico, no vengan a establecerse en Costa Rica, porque van a saber que aquí les vamos a quitar los bienes. Hagamos una moción para conocerlo, para posponer los otros asuntos y que se conozca en segundo día. Ahí vendrán otras mociones, pero por lo menos que en comisión, nosotros en la Comisión de Seguridad, lo veamos y lo saquemos adelante. Actualmente el proyecto de extinción de dominio se encuentra en el plenario legislativo esperando pasar por segunda ocasión por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para que se le hagan modificaciones. Y tras lo ocurrido en Escazú, el ministro de Seguridad ha sido crítico por la forma en que se están tratando los casos de detenciones en el Poder Judicial, pero el magistrado Celso Gamboa defiende las acciones de los jueces. Precisamente fue aprobado un proyecto que le da más respaldo a los jueces para dictar prisión preventiva en casos de crimen organizado y narcotráfico. Vamos a escuchar justamente a Gustavo Mata, ministro de Seguridad, a Celso Gamboa, magistrado de la Sala Tercera, y a Gerardo Vargas del Frente Amplio. Le tenemos una agrupación criminal con 1 tonelada de cocaína y un juez decide dejarlos en libertad. Yo pregunto, con mucho respeto, ¿estoy yo equivocado? ¿Yo no conozco la normativa de este país? ¿El proceder de las instancias policiales están equivocadas? Yo pregunto, y lo sigo preguntando. Por favor, que me ubiquen, porque esto está generando una impunidad a nivel social y lo he manifestado en otras ocasiones. Por otro lado, también he tenido quejas constantes de que duran mucho los procesos. La policía solicita un allanamiento y transcurre 3, 4 meses para que se lo den, igual una intervención telefónica. En este momento, cuando urge
cuando urge quebrar las estructuras criminales que nos están matando a la gente en la calle, que están hiriendo a nuestros hijos en las calles, que debemos de estar trabajando con rapidez, con el fin de quebrar estas estructuras, no podemos darnos el lujo de que una solicitud de allanamiento dure 3, 4 meses, o una intervención telefónica. Ese es mi alzar la voz. Y no me estoy escudando. He ido en reiteradas ocasiones a la Asamblea Legislativa, así como indiqué de que hacían falta proyectos de ley que aún se encuentran ahí, como la ley de extinción de dominio, que es sumamente importante para quebrar las estructuras criminales y que vayan donde tienen que estar, en las cárceles, aún sigue siendo un proyecto de ley. Los jueces hablamos a través de nuestras resoluciones y carecemos de tribuna y de vitrina como sí la tienen los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo para poder hablar y decir las situaciones que no nos corresponden. En los casos concretos yo no me puedo referir, pero los jueces de la República, los jueces del Poder Judicial de Costa Rica están hablando coherentemente y están operando conforme al ordenamiento jurídico costarricense. Nosotros no podemos salir a explicarle a la población por qué sí y por qué no. Son las sentencias y las resoluciones de las que hablan, y esas sentencias y esas resoluciones deben ser combatidas en donde corresponde, que son en los mismos tribunales de alzada donde tienen revisión. Es ahí donde se puede hacer. Los jueces penales son los que deciden a cuáles sospechosos se les aplica la prisión preventiva. Sin embargo, se han presentado varios casos ligados a delitos del narcotráfico en los cuales los jueces interpretan de diferentes maneras las normas del Código Procesal, dándole el caso que mientras a unos les aplica la prisión preventiva, a otros no se les aplica. Dos reformas estoy planteando. La primera, es necesario que se adicione un inciso E al artículo 240 del Código Procesal Penal, para que los jueces tomen en consideración como peligro de fuga los casos en los cuales la persona sospechosa de cometer un hecho delictivo ha sido reincidente en cualquier tipo de delito. Lo anterior, en vista que actualmente el artículo 239 bis establece que un requisito para decretar la prisión preventiva es la reincidencia en la comisión de hechos delictivos en los que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas. Bien, y para hablar de este tema esta mañana, doña Laura, aquí en la mesa de RTN Revista tenemos ya a William Serrano, quien es juez del Tribunal Penal de San José, a Ronald Segura, presidente de la Asociación de Fiscales, a Alan Fonseca, ex subdirector del OIJ, a Mariano Figueres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, y también tenemos vía telefónica, doña Laura, a Gustavo Mata, ministro de Seguridad. Vamos a iniciar con don Gustavo. Buenos días, don Gustavo. Esta mesa está llena. Hay intenciones de casi todos de participar, después de ver sus declaraciones y ver la información, sobre todo del juez que nos acompaña esta mañana, don William Serrano, juez del Tribunal Penal de San José. Pero quisiéramos escuchar sus declaraciones, más bien que usted nos ampliara, porque usted en la mañana de ayer pega el grito al cielo, y remueve todo esto, ¿no?, que hacia la labor del Poder Judicial, la labor de los diputados, un proyecto que está allí pegado. Estamos ante un caso que estremece, por supuesto, a la sociedad costarricense. Está el papel de la prensa, y que yo me imagino ahorita el juez se va a referir a ello también. En fin, podríamos ampliar, porque usted dice al periodista Andrés Ortiz, bueno, si no se toman acciones con el hermano de la persona fallecida, asesinada, el libanés, pues entonces lo vamos a expulsar. Es ya casi como un grito de auxilio del ministro. ¿Así se siente usted, ministro, en este momento? Gracias, muy buenos días a todos los que la están acompañando ahí en esa meta tan nutrida. Bueno, creo que rescatar del comentario de los señores diputados, a los cuales respeto, lo que se rescata es que, bueno, ya por lo que escuché, pues va a poner el proyecto en agenda, y eso es de sumarse, que es lo que pues al pueblo costarricense le interesa, que salgan acciones positivas. Más ahora que nunca, que se está generando pues una acción. Pero usted pegó el grito al cielo, ¿verdad? Es decir, usted ayer lo dijo. Sí, claro, eso no me voy a retractar, y yo creo que está muy claro, y el tema que y yo fue porque quería usted lo poner dijo.
era proponer o propulsar lo que se está generando ahora y gracias a Dios ya pues está habiendo movimiento y todo en aras de salir y sacar avante estos proyectos que son de suma urgencia para el beneficio de nuestro país. Y por otro lado, con respecto a la situación que ayer mencioné, con respecto a las investigaciones y a la actuación de jueces, pues efectivamente también es importante recordar que ante las acciones del crimen organizado a nivel mundial, lo prudente y lo importante es la unificación de fuerzas, principalmente todas aquellas instituciones que estén en pro de la justicia o en pro de las fuerzas policiales, pues tienen que trabajar de forma coordinada. Y yo creo que aquí lo rescatable también es eso, ¿no? Que existan escenarios suficientes, mesas de trabajo, donde se rescate lo positivo y que también se diga, pues, las cosas que deben de mejorar, indistintamente de las resoluciones que yo haya criticado. En su momento son resoluciones particulares y lógicamente eso hay que tenerlo claro y de forma, diría yo, prudente, en el sentido de que he sido muy claro y muy conteste refiriéndome a dos casos en concreto que incluso los mismos tribunales en alzada pues han resuelto como yo lo indiqué en su momento. Por otro lado, pues sí, es importante generar este tipo de escenarios, por cuanto no debemos dormirnos ante una acción que día y noche está atacando a la región, principalmente toda la problemática que se está generando con las grandes producciones de cocaína que están saliendo de los países del sur. Es importante visualizar una situación. ¿Cuál es la génesis de la problemática que se está generando aquí en Costa Rica? ¿Cuál es el problema real que se está generando aquí en Costa Rica? Pues la problemática, la génesis, la raíz es una, que son la gran cantidad de cocaína que está circulando por la región. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como lo he dicho en varias instancias, deben de hacerse al interno una serie de medidas, una serie de disposiciones legales, una serie de instrumentación que permita a cada institución trabajar de forma unida, unificada, fortalecida, y a lo externo, pues blindar también a nuestro país con equipamiento para tener la posibilidad de lograr articular, ya sea en el mar, en la tierra o en nuestras fronteras, con contundencia y poder evitar que estas grandes cantidades de cocaína ingresen a nuestro país. Porque lo que se está generando acá es, antes éramos bodega únicamente, ahora somos bodega y somos también una área de consumo, somos una área de venta, y eso exactamente es lo que está propiciando esta gran cantidad de homicidios. El año pasado terminamos con aproximadamente 571 homicidios, si mal no me acuerdo. De esos, el 70% de esos homicidios fue producto de la lucha del crimen organizado. El 30% restante se dividía en femicidios, por repeler una acción criminal, que son, digamos, eventos de asalto, ese tipo de asuntos. Pero si usted se pone a ver que efectivamente la gran cantidad de homicidios que se generó el año pasado, el año antepasado y este año lo que está produciendo, pues es claro y evidente que la problemática es la gran cantidad de droga que está ingresando a nuestro país. Bueno, ministro, yo le quería hacer más preguntas, pero es que las reacciones aquí en la mesa ya nos están haciendo esperar, porque usted dijo ayer de casos engavetados, es decir, uno puede interpretar como periodista muchas cosas, o lo engavetó la Fiscalía, o lo engavetó el OIJ y no avanzó, o lo engavetan los jueces. Bueno, vamos a ver qué nos dice William Serrano, que es juez. Ya vamos con don Mariano Figueres, y don Gustavo, que se nos quede allí en línea, porque usted quiere reaccionar. William Serrano, juez. Muy buenos días a todos los presentes, muy buenos días a todos los televidentes. Efectivamente es un tema que nos preocupa a todos. Creo que nadie en Costa Rica escapa de estas situaciones que están llevando a nuestro país a hechos que no queremos. Sin embargo, caer en la tentación de una politiquería barata para repartir culpas sin ton ni son, y alarmar a la población con datos inciertos, inexistentes, o simplemente tratar de utilizar estos hechos tan graves, utilizar la sangre para tomar una posición política y réditos de esta naturaleza, resulta bastante desagradable. Comentarios como que los allanamientos se dan en 3 y 4 meses, no solamente resultan totalmente inexactos,
falsos. Aquí está el compañero de la Fiscalía que puede decir la reacción de los tribunales de justicia en cuanto a la solicitud de un allanamiento no pasa en promedio en todo el país, y que se hacen decenas de allanamientos diarios de entre 5 y 6 horas. No sé si hay un caso particular que tratamos de documentarlo y no lo encontramos para decir algo así. Entonces, no se trata de repartir culpas, no se trata en este momento de buscar protagonismo, se trata de unirnos, se trata de todos, ciudadanos, la parte de inteligencia, la fiscalía, la policía, tratar de aportar a este problema que tenemos. Se trata de dar información veraz para combatir con seguridad democrática una situación que la tenemos latente en nuestro país. Se trata de fortalecer nuestras instituciones y no montarnos en un descontento popular con respecto a algún grupo de personas para hacer gritos que no vienen a nada. Eso es lo que está haciendo el ministro. Es evidente. Réditos políticos. Lamentablemente ni siquiera conoce, porque parece que también es indiscriminado su descontento, y dice que la Asamblea Legislativa no vota esta ley de extinción de dominio que la Asociación de Jueces ha estado desde hace 2 años peleando para que se... No solamente esto, requerimos, y esto es una solicitud que ha hecho también la Sala Tercera, don Celso Gamboa, don Carlos Chinchilla, estamos sumamente preocupados en el Poder Judicial porque se nos dé otra herramienta muy importante, que es la ley contra el crimen organizado, los tribunales de crimen organizado. Entonces, hay un montón de cosas, pero don Gustavo viene diciendo que la ley de extinción de dominio es para meter a la gente a la cárcel, desconoce inclusive hasta su esencia. Entonces, no, calmémonos, hablemos tranquilamente, busquemos como país soluciones, propongamos, no tratemos de hacer cosas que van en contra de nuestra organización. Ahora la gente, si usted se mete a las redes sociales, cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, consideran que fue el Poder Judicial los malos de la película. Estamos inclusive traslapando toda la responsabilidad, y claro, hay un descontento, hay un desánimo de parte de las personas que hasta la madrugada se quedan trabajando, que exponen sus vidas, que ante esta gente, no es ahora, la delincuencia organizada está en el país desde hace décadas, y el Poder Judicial tiene que luchar contra eso en unas condiciones precarias. Les puedo contar situaciones en donde inclusive el mismo IJ ha dado de su dinero para poner gasolina y poder ir. Entonces, no se trata de repartir responsabilidades, se trata de unir, se trata de, con inteligencia, poder, y en mayoría, porque somos una gran mayoría, la gente que queremos el bien para Costa Rica, poder salir adelante. De eso se trata en este momento. William Serrano, tal vez no se trata de compartir culpas, dice usted, pero sí de responsabilidad, ¿no cree usted? Porque, vamos a ver, esta persona era investigada, vamos a ver, por tentativa de homicidio, privación de libertad, extorsión y violación de domicilio. Y estos son algunos de los delitos. Muchos se estarán preguntando qué pasó con ello, pero permítame nada más. Claro y quiero agradecer que esté aquí el exdirector del OIJ. Invitamos al el ex subdirector del OIJ, Alan Fonseca, igualmente la Asociación de Fiscales. Invitamos también al fiscal general, porque hay una crítica muy fuerte a la labor de la Fiscalía. O sea, entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué no estaba un proceso desde hace rato caminando contra personas que tienen? Es que bueno, es una buena lista grande de delitos eventuales que podrían tener. Sí, tal vez para, no sé si me puedo referir al tema. Sí, Ronald Segura, Asociación de Fiscales. Sí, yo discrepo un poco de la posición de William, por un sentido muy práctico. Del juez. Sí, exactamente. Me parece que don Gustavo lo hace no por un tema de politiquería, es que es una pandemia lo que estamos sufriendo el día de hoy en Costa Rica. Y pandemia no por los criterios nuestros, sino porque así se ha establecido que cuando un país tiene más de una tasa de homicidios mayor al 10% por cada 100.000 habitantes, se ya considera pandemia. Nosotros estamos en el 11.7. En el 11.7 cerramos el año pasado con 577 homicidios. El año antepasado tuvimos 557. En el año 2014 tuvimos 471, 2013 411. Entonces, estas tasas de homicidio, por supuesto que son pandemia y por supuesto que tienen que generar alerta nacional. Ahora, hay temas, digamos, de que realmente, sin referirme a casos concretos, pero sí hay una lucha a veces muy fuerte para que los jueces entiendan en algunos casos que tienen que tomar medidas. Un caso hay que está documentado de el laboratorio más grande de marihuana hidropónica en el país, se pidió ese allanamiento 3 veces. La tercera vez se dio, ¿por qué? Porque tuvimos que ir al tribunal, apelar la resolución de la juez que lo había rechazado en 2 ocasiones, porque ella decía que como no se demostraba la venta no había delito, desconociendo que el almacenamiento de drogas también es delito. Y entonces, por una apelación y una resolución de un tribunal, se ordenó a la juez penal
que se diera el homicidio. Entonces, ese allanamiento, ahí le damos la razón a don Gustavo, o sea, ese allanamiento duramos como 6 meses para poder hacerlo, porque nos lo habían rechazado 3 ocasiones. O sea, ¿Y eso es lo que usted cree que está pasando con el caso de los libaneses? Entonces, hay muchos casos, y yo creo que en esto no podemos esconderlo, hay muchos casos donde tuvimos un caso en Liberia, por ejemplo, hace unos años, donde una juez dijo, bueno, no voy a dar una prisión porque resulta que no es tráfico de droga porque el camión estaba estacionado en un parque. Y entonces, como no está transitando, no hay tráfico de drogas. Pero este fue el caso de los libaneses, entonces. No me puedo referir al caso específico. Lo que sí le puedo decir es que realmente, digamos, en este caso, uno no puede dejar de ver la responsabilidad que hay también a nivel judicial. Y ahora yo lo hablaba un poco con William, porque hemos tenido casos donde la Sala Tercera ha tenido que venir a enmendar, por ejemplo, resoluciones del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito Judicial, en el caso de los retenes. Y resulta que se hace un retén, a estos mismos sujetos se les habían detenido 12 armas recientemente al guardaespaldas que murió. ¿Qué tenemos? Una ley de armas con penas muy bajas. La aportación ilícita de armas permitidas, que está regulada en Costa Rica, artículos 88 y 89 de la ley de armas, la pena que establece, si el arma es permitida, es una pena que va hasta los 2 años. Si el arma no es permitida, va de los 2 a los 5 años. Son penas muy bajas. ¿Y por qué son penas muy bajas? Porque veamos la estadística, y aquí sí discrepo un poco con William, veamos un poco cómo ha evolucionado el tema de los homicidios en Costa Rica. Hay un estudio que hace el Estado de la Nación y donde determina que el año 2003, el Estado de la Justicia, al 2013, el sicariato ha aumentado un 256%. En América Latina, los homicidios que se dan, y en Costa Rica, casualmente lo decía ahora don Gustavo, por armas, representan el 78% de los casos. Perdón, ¿en Costa Rica cuánto ha aumentado el sicariato? 256% entre el año 2003 y el año 2013. El estudio no está hasta el 2017, por lo menos lo que yo pude ubicar, pero eso es alarmante. Y de esos homicidios, el 78% en América Latina se cometen con armas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oye, tenemos que tener una regulación fuerte en armas. Y tenemos que tener una regulación fuerte que nos permita a nosotros ir donde un juez y pedir, en estos casos, una prisión preventiva cuando detenemos a una persona con posesión de armas. Pero ¿qué nos dice un juez? No, la pena es muy baja, entonces no es proporcional, porque la Constitución dice que tiene que ser proporcional y el delito no está considerado como un delito grave realmente en Costa Rica. Tiene una de las penas más bajas, 2 años de pena mínima. Es más, se condena a la persona y no va a ir a prisión nunca porque se le va a dar el beneficio de ejecución de manera automática. Entonces, esa es la realidad, o sea, no podemos esconder eso. Y me parece bien que don Gustavo más bien tenga la valentía de venir a decirle a la población eso. Nosotros pasamos de tasas de homicidios que teníamos en 1950, 2.3, a lo que tenemos ahorita, que es 11.7. Pero, oiga, ese no es el tema incluso más alarmante. Cuando uno toma los datos segregados por provincias y por cantones, por ejemplo, la provincia de Limón tiene tasas de homicidio del 34.5%. O sea, muy cercanas a lo que tenemos en Honduras, lo que tenemos en El Salvador. Garavito tiene el 29.6, Matina del 22.9, en San José, Tibás tiene tasas del 22.2, Corredores del 22.2 y San José, que venía un poco atrás, ya tiene tasas del 18.5. O sea, si en el país a nivel general es 11.7, tenemos estos cantones donde las tasas ya triplican el promedio nacional. Y la mayoría de estos casos están siendo cometidos por armas. Entonces, sí, William Serrano, juez, porque me parece que se requiere la réplica suya. Ya vamos con los otros invitados. Les voy a pedir que seamos bien resumidos. Los datos son totalmente correctos. Son datos fuertes, 34.5. Son verdaderos. Pasamos de 9 personas por cada 100.000 habitantes hace 5 o 6 años a estos datos escandalosos. Sí, hay que hacer algo, definitivamente, pero hay que hacerlo construyendo, proponiendo. Hace falta trabajar en equipo. El Estado, los costarricenses como un todo, aportando a soluciones. Eso es lo que estamos diciendo. No se requiere agarrar casos aislados para decir que son la generalidad. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. En el caso de los libaneses y demás, que es lo que nos tiene ahora en gran preocupación, nunca un juzgado del país tuvo ese caso. Entró a la parte de inteligencia, hicieron un informe, un trabajo muy adecuado, se pasó a la fiscalía y ahí quedó. Nunca llegó a un juzgado, nunca un juez tuvo ese expediente. Entonces ahí es donde yo digo que la desinformación al pueblo puede generar
que hayan opiniones negativas gratuitas, en donde, claro, hay que mejorar, sí hay que criticar, debemos tener la casa de cristal, todos deben ver lo que estamos haciendo, estamos aquí para decir efectivamente, damos la cara, queremos ver qué es, y aquellas personas que están haciendo algo indebido dentro del Poder Judicial, tenemos que atacarla con todo. ¿Cómo ha pasado? Efectivamente, cuando alguien dentro del Poder Judicial hace algún acto, se investiga a nivel administrativo y a nivel penal. Eso no se tiene que callar desde ningún punto de vista, más bien hay que fortalecer eso. Lo que no podemos es decir cosas que no corresponden a la realidad, porque si queremos resolver un conflicto, cuando tenemos un problema tenemos que entenderlo y no tenemos que deformarlo, porque entonces vamos a dar respuestas inadecuadas. Los datos que da lamentable son muy ciertos y todos tenemos que aportar para solucionarlos. Mariano Figueres, director de la DIS. Ya vamos con don Alan Fonseca, es director de la DIS. Me parece que lleva mucha razón don William en cuanto al enfoque, lo hablábamos hace un rato antes de cámaras. Esto es un gran equipo, todo el equipo de seguridad del país es un solo equipo, y al igual que un equipo de fútbol, todos tenemos funciones distintas, y aquí yo no veo en el espíritu de ninguno de los componentes del equipo ni zafar el lomo, ni pasar la bola de taquito en una jugada comprometida, ni serrucharle el piso al otro. Yo no estoy viendo eso, y no debemos de verlo. Yo creo que lo que la ciudadanía reclama y merece es vernos a todas y todos juntos, coordinando, trabajando. Hay fricciones en la casa y hay fricciones en el equipo, y siempre habrán, como decimos en Costa Rica, clavos, y esos clavos tenemos que enfrentarlos y hablarlos nosotros. Yo sí creo, sin embargo, William, que todos aquí hemos cometido errores. Y hay casos como los que dice don Ronald. Yo tengo ejemplos de casos donde se hace difícil que una vez que la inteligencia ha pasado, como dice la ley, la información a la parte policial, uno le da un seguimiento al caso y se dan momentos en que conseguir el allanamiento es tremendamente difícil, o que, por ejemplo, ustedes han visto, estoy seguro, que en épocas de vacaciones, por ejemplo, cuando se acerca la Navidad, es difícil el tema en el Centro de Intervención Judicial de las Escuchas, porque de ahí se pierden las vacaciones. Le compro el punto a don William, que no es la regla, puede ser la excepción, se lo compro, pero sí estamos obligados, porque esto no es de titulares, ni de que la prensa nos utilice para pelear unos con otros, no. Vuelvo a decir, y es la verdad, la población de Costa Rica lo que espera de nosotros es que coordinemos mejor, que nos comuniquemos mejor y que vayamos viendo cómo solucionamos estas cosas, porque desgraciadamente en cualquiera de las unidades nuestras se ve mucho el error. Y entonces, cuando hay un par de hermanos detenidos con información de inteligencia en un caso grande de narcotráfico en el Caribe del país, y un juez los pone en libertad porque tienen arraigo y son extranjeros, entonces uno que no es juez, don William, no entiende cómo vamos a decir que un extranjero tiene arraigo, ¿verdad? Entonces uno pega el grito al cielo porque uno invirtió, y la institución invirtió 1 año y medio trabajando ese caso, y ahí uno dice, no hay arraigo. Y entonces son casos que sí le compro, que no son la regla, pero sí tenemos que ir trabajando para que esos casos no se den, y eso se logra con mayor comunicación entre nosotros. Que no se den ni una vez, don Mariano tiene toda la razón, queremos que esto se extinga, queremos mejorar, queremos proponer, queremos fortalecer, queremos ver cuáles son los errores. Y sabe, don Mariano, cuál es el jugador más importante de ese equipo, los costarricenses. Esos 4,5 millones de costarricenses que nos están escuchando son el mejor equipo. Requerimos que ellos sean los que vengan, denuncien, digan dónde estamos, qué es lo que está pasando. Situaciones como esta, gente que tiene una situación de opulencia, deben denunciarlo, deben ser valientes y venir y decir cómo están las situaciones y colaborar como testigos. Muchas veces no tenemos los testigos que requerimos en estos casos. ¿Por qué? Porque con mucha razón la población tiene miedo. Pero me guindo ahí, don William, por ejemplo, protección de testigos. Perdón, no es nuestra área, pero don Alan, ¿tenemos o no tenemos los recursos suficientes para un adecuado programa de protección de testigos? Creo yo, y opine usted que es el experto, no lo tenemos. Alan Fonseca, ex subdirector de la OJ. Sí,
Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Micrófono. Saludo a los compañeros de la mesa y a los televidentes. Primero que todo, no puedo yo sustituir de ninguna manera el criterio que pueda emitir oficialmente la Dirección General. Con respecto a lo que se ha tratado, a ver, hay una realidad nacional, y ya yo como ciudadano en el área, en la empresa de consultoría que en este momento, en la que en este momento participo, uno percibe más esa realidad nacional. Y partiendo de esa realidad nacional, que todos entendemos, donde hay una criminalidad mucho más violenta, que está asentada en nuestro país, como bien lo señalaba don Gustavo, que inició utilizando nuestro país como tránsito, que ahora lo utiliza como bodega, tenemos que ser claros, ya estamos a punto, si es que no lo estamos, para hacer el asentamiento de grupos criminales muy violentos, de carteles de droga muy violentos, con una estructura muy diferente a la que podamos tener. Ya de por sí tenemos esos grupos acá, ya de por sí tenemos nuestros grupos nacionales que se han organizado y que están luchando por mantener su estatus en diferentes lugares. Entonces esa realidad nos lleva a tomar decisiones, o nos quedamos como estamos y asumimos las consecuencias que van a darse dentro de 10 años, o desde ya tomamos decisiones serias. Pero ¿Qué son decisiones serias? Yo ahorita me refiero, si me permite, doña Laura, para terminar la idea. Ahora bien, en muchas de las conversaciones que tuve con Gustavo en mi función policial, lamentábamos definitivamente la lentitud del sistema, lamentábamos definitivamente que todo el trabajo policial se nos echara a perder porque el sistema no caminaba. Yo no puedo generalizar, pero sí hay cosas que revisar, y ahí coincido con usted, don William. Aquí lo que tenemos que hacer es unirnos. Decía antes de cámaras, yo tengo un criterio, siempre lo he dicho, en los diferentes puestos que ocupé dentro de la policía. Todos formamos parte de esa balanza de la justicia, todos formamos parte de una u otra forma en la administración de justicia. En la medida que esa balanza se desequilibre, todos perdemos. En la medida que todos hagamos nuestro trabajo adecuadamente, todos perdemos. Pero hay un hecho que, reitero, la realidad es otra y tenemos que tomar decisiones. No sé si es oportuno hablar de ya en cuanto a medidas. No, pero usted decía la lentitud del sistema. ¿En dónde es lento? Bueno, igual lo señaló don Gustavo. Hay casos donde los allanamientos se tramitan con la debida diligencia de la Fiscalía y sufrimos, y lo digo así, perdóneme, y sufrimos la lentitud de ese otorgamiento. Yo sé que hay derechos fundamentales, hay responsabilidades de los jueces en esa tramitación, pero tenemos que verlo definitivamente a la luz, con los ojos que esta realidad nacional nos pide. Igualmente en las intervenciones telefónicas. Teníamos un esquema anterior donde a miles penas los jueces tenían que asumir el rol, la presencia, la garantía en las intervenciones telefónicas. Tenemos un centro de intervenciones telefónicas, pero lamentablemente el centro de intervenciones telefónicas no está dando abasto tampoco. Entonces, ¿qué pasa ahí? En este mundo, y aquí voy a parafrasear un poco a lo que señalaba el señor director general en una de sus entrevistas. En este mundo globalizado, donde la criminalidad está globalizada, actúa con mucho más agilidad. Las cosas ya no son tan lentas como antes. Todo se resuelve en segundos a veces. Entonces, el sistema requiere agilidad definitivamente. Ya venimos a la mesa, nada más, Gustavo Mata, ya venimos igual Mariano, igual también don
se me acaba de ir el nombre, don William. Tenemos ya al ministro. Al ministro Gustavo. Se nos cortó. Se nos cortó, ahora ya reacciones en la mesa. Sí, tal vez sobre lo de las intervenciones telefónicas. Hay un reclamo de Sí, la muy importante. de la labor de los jueces frente a los datos que presentan todos ellos. El licenciado distintos. Gamboa está ahora presidiendo toda la comisión de intervenciones telefónicas. Como ustedes saben, gracias a un aporte muy importante que hizo la Embajada de Estados Unidos, tenemos un centro de intervenciones telefónicas bastante moderno que está en San Joaquín de Flores, donde hay jueces 24 horas al día, 365 días al año, no solamente jueces, sino también personal del organismo de investigación judicial que nos colabora para poder interpretar la parte policial de todo eso. Ahora, también tenemos que, y lo hemos dicho como Poder Judicial, no podemos seguir pensando que las intervenciones telefónicas es el medio para investigar la delincuencia organizada. El día de hoy tenemos otras plataformas donde nos estamos comunicando. La gente lo hace por WhatsApp, lo hace por Viber, lo hace por llamadas de FaceTime, que no entran dentro de las llamadas y por lo tanto se nos están yendo. Y esto lo saben perfectamente los delincuentes. Entonces, no digamos de qué es la intervención telefónica. El Poder Judicial ha dicho desde hace tiempo, requerimos mayor tecnología. La gente está ahora comunicándose por medio de las plataformas virtuales, las cuales son difíciles de investigar. Entonces requerimos personal especializado que pueda hacer eso. Entonces ahí es donde tenemos que proponer. Y más tecnología en ese centro, pero tecnología ya no de escuchar teléfonos o celulares, no, de tratar de intervenir comunicaciones como correos electrónicos, como mensajes de texto y demás, que es donde la gente lo está haciendo. Yo coincido con usted, claro. Pero sea como sea, las intervenciones telefónicas es una herramienta importante en la investigación criminal, no la podemos descartar del todo, pero a la par de todo esto tenemos por supuesto que pensar en dotar de herramientas a todo el sistema, especialmente, y aquí yo abogo, especialmente a las policías, tenemos que dotar de herramientas tecnológicas y jurídicas. Por supuesto la capacitación, eso tiene que ser, casi que es el primer escaño que se tiene que cubrir, pero en este mundo, vuelvo al punto globalizado, donde la tecnología está revolucionando día a día, donde lo que hoy es nuevo, mañana es viejo, necesitamos herramientas tecnológicas, necesitamos herramientas jurídicas. Coincido con don Gustavo, la ley de extinción de dominio, que no solamente es aprobarla, luego hay que articularla. Lo que usted señalaba, don William, la ley con respecto de crimen organizado. También está la hay que financiarla, claro. Eso es costoso. Es costoso, es muy importante. O lo vería como una inversión grande. Y aprovecho lo que señala ahorita don Mariano, cuando se promulga la ley de crimen organizado, se establece allí, con el impulso de don Francisco Danales en ese momento como fiscal general, la creación de la plataforma de información policial, pero no se dotó de los recursos. Se señala ahí que se va a financiar con los recursos del crimen organizado. Perdóneme, tengo 3 años de estar fuera del esquema, pero casi estoy seguro que ni un solo 5 de eso que se llama crimen organizado ha llegado para financiar la plataforma de información policial, y por lo tanto se ha tenido que hacer frente con el presupuesto del OIJ, y por lo tanto es mucho más lento su implementación. El asunto es que esa legislación hay que actualizarla, hay que crear tribunales especializados, y no solo queda allí. Yo abogo, y lo he dicho en diferentes foros, en diálogos, en conversatorios con personas, abogo por fortalecer nuestro esquema de inteligencia. Pero no se ha hecho. Yo, por lo menos... Hay un tema no se hace. Sí, hay un tema importante, que algunas medidas que se pueden tomar y que el país tiene que tomar la decisión de hacerlas. ¿Cuál problema tenemos? Y lo hemos visto ya en muchas investigaciones. Nosotros dejamos de exigir visa. O sea, imagínense que para que Europa dejara de exigir visa y existiera un libre tránsito, ellos aprobaron un tratado, el Tratado de Schengen, que se firmó en Francia en 1995. Entonces, en Europa tienen una gran cantidad, incluso ahora tienen lo que son investigaciones tecnológicas, donde usted le puede poner un chip a la casa de la persona para vigilarla 24 horas. Nosotros, sin hacer ningún tipo de medidas, porque ni siquiera tenemos un convenio centroamericano de cooperación judicial, dejamos el libre tránsito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están entrando, y ustedes vieron ayer cómo se ejecutó ese homicidio. Esos son profesionales, o sea, esos no son sicarios de acá, son profesionales, posiblemente, me parece que por el tipo de esquema que utilizan, entrenados en Israel o en otro país, porque además el aspecto físico y la forma en que ellos disparan es completamente profesional. Entonces tenemos muchos sicarios que entran, y
parece que desconocemos la realidad que tenemos muy cerca. Entonces no le exigimos visa ni a Colombia, ni a México, ni a Guatemala, que nos aportan muchos de los sicarios que vienen al país. Entonces entran y salen, vienen y entran por las fronteras también, donde están muy descuidadas, las fronteras no hay vigilancia, entonces en muchos casos entran por las fronteras, y esas son medidas administrativas que se pueden ir mejorando. A nivel de lo que es sistemas de información... Le puedo apuntar sobre ese punto y volvemos porque me parece genial terminar el programa con construcción. Okay. Pero sobre ese punto que usted está hablando, don Ronald, vea, esto hay que verlo de manera integral, no podemos hablar aquí solo del sector seguridad del país. Y entonces, devolvernos en el proceso de apertura de visas atenta contra flujos migratorios, flujos humanitarios, contra flujos comerciales del país. Entonces me parece que aquí la comba al palo va por otro lado. No es cerrarnos otra vez, pero sí le compro el punto 1000% de que lo que tenemos que hacer es revisar la política migratoria de tal manera que un extranjero que aquí esté en actividades irregulares, de una vez va para atrás a su país de origen, pero de manera inmediata. Como en este caso hubiera sido. Como hubiera sido en este caso. Pero eso requiere de que nos pongamos de acuerdo, que hagamos algunas reformas y que tengamos la voluntad, y por dicha la voluntad sí la tenemos. Porque mucha gente se está preguntando, mucha gente se pregunta. No me dejó terminar el punto. Tal vez para terminar ese punto. Alan Fonseca. Le agrego, totalmente de acuerdo, pero tenemos que blindar nuestras fronteras, tenemos que equipar a nuestras policías, tenemos que garantizar es en paralelo el blindaje contra el trasiego transnacional y el trabajo en las estructuras locales. Sí, tenemos que blindarlas, es el primer filtro, es donde podemos contener. Importante. Y ahí luego le agregaría, perdóneme don Ronald, termino con el concepto de plataforma de información policial. A través de la plataforma de información podemos extraer esa información para que oportunamente los entes policiales de represión, de prevención, puedan actuar, puedan ser alertados de que hay un ingreso de alguien sospechoso. Y termino, perdón, que me quedó una idea por fuera. Yo abogo por el fortalecimiento de la inteligencia policial. Yo abogo por la existencia de la DIS. Me parece que sería un enorme desperdicio perder todo ese bagaje. Perdón. Sí, algo importante ahí, en parte de lo que decía don Mariano. Don Mariano, hay un problema y lo vivimos también constantemente en las fiscalías, y es que, por ejemplo, el centro de detención para inmigrantes indocumentados, ¿qué es lo que pasa? La realidad que vivimos en las fiscalías todas las semanas, porque yo le puedo hablar desde el campo de trabajo, porque yo soy fiscal que trabajo y hago disponibilidades. Tenemos un extranjero que no tiene documentos, lo mandamos a consultar a la policía de migración y nos dice, efectivamente esa persona no tiene documentos, o ya entró con visa hace 7 años, o entró con pasaporte, está irregular. Yo le digo, bueno, voy a mandárselo al centro. Me dice, bueno, usted lo puede mandar, pero es que aquí no tenemos campo. El centro no tiene campo, entonces lo que hacemos es que le damos una notificación para que se le inicie un proceso para la persona quede libre. Entonces, digamos, yo a veces digo, somos un país de mentiras en esos temas. ¿Por qué? Porque si no tomamos decisiones, y eso son cosas que no se requiere ninguna reforma legal. Pero ¿por qué no se están haciendo? O sea, todos los costarricenses dicen, ¿qué hacían esos extranjeros con esa fila de delitos ahí y estaban aquí? El centro, ¿qué es lo que dice? No tenemos espacio para tener personas detenidas, entonces el proceso de deportación se da cuando la persona está libre. La persona la notifica y le dice, bueno, usted tiene que venir para iniciar un proceso de deportación. ¿Usted cree que va a llegar ese extranjero ahí? No llega. Y entonces, ¿por qué no dotamos a un centro de detención para extranjeros con todo el tema de derechos humanos? Eso ya, don Ronald, la migración se está preparando para construir ese centro nuevo, pero para contestarle a doña Laura, ¿por qué eso se da? Porque nosotros venimos con una política migratoria del pasado, de la Guerra Fría, cuando recibíamos a personas de todo el mundo, muchas veces por persecución política. Y esto ha cambiado, como dibuja la situación hoy, don Alan, el crimen es transnacionalizado, es globalizado, sus mismas actividades no se desarrollan ni en una actividad delictiva ni en un solo país. Tenemos una realidad distinta y tenemos, como dice don Ronald, que reaccionar a eso. Ya por dicha, para estar haciendo algo, Migración está a punto de comenzar la construcción de ese edificio nuevo, donde podamos albergar con seguridad, la gente que está en estado regular y que debe llevar un proceso migratorio muchas veces para deportación. Pero eso, digamos, ahí don Mariano, yo tengo cerca de 7, 8 años de estar, porque casualmente he insistido mucho en los fiscales, miren, cuando tengan un extranjero que esté indocumentado, mandémoslo al centro.
para que se inicien los procesos, para que haya documentación. Pero usted me dice, están a punto de iniciar. Bueno, ¿cuándo lo van a iniciar? ¿Cuándo se va a materializar? Perdón, este gobierno lleva apenas 3 años. No, está bien, y no es un tema de este gobierno. Pero sí le garantizo que eso se arranca. De diferentes gobiernos. Pero el tema es que al día de hoy, y así para que el costarricense sepa, al día de hoy tenemos una persona indocumentada que no tiene un estatus migratorio en el país, que es ilegal, y esa persona si continúa en la calle, o sea, puede ser el más peligroso del mundo, que lo mandamos ahí, simplemente le van a dar una notificación y le dicen, bueno, preséntese dentro de tanto tiempo para iniciar un proceso de deportación. ¿Y por qué no se ha cambiado la legislación? No, es que la legislación sí establece la detención. Sí, en un contexto de guerra fría. La legislación sí está, lo que no se está es aplicando, porque el tema es que ellos dicen, no tenemos el centro para tenerlos detenidos, y hay resoluciones de la Sala Constitucional que les dicen, bueno, tienen que tener ciertas condiciones, porque obviamente hay un tema humano también, o sea, no podemos tener una persona detenida ahí sin condiciones adecuadas para que el centro funcione. Correcto. Pero el tema es, digamos, son decisiones que el país ha trazado, y no estoy aquí criticando ni a este gobierno, ni al gobierno pasado, no. Decisiones que no se han tomado y que hoy nos rebasan. ¿Por qué? Porque si ese centro estuviera, las fiscalías, cada vez que tiene una persona ilegal que no tiene estatus migratorio, le envía el centro, como pasa en Estados Unidos, la persona que ahí detenida, se le hace el proceso de deportación y la persona sale del país. Detenemos muchas veces, y ahora les decía el caso de los sicarios, que muchas veces los detenemos con armas, en retenes, que también eso es importante hablarlo. Ha habido mucha discusión en el tema de retenes, sobre todo criterios del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial, que han sido muy laxos, y que la Sala Tercera por suerte ha venido a enmendar, porque ¿qué es lo que pasa? La policía hace un retén porque hay un homicidio, hay una situación de gravedad, se tiene una persona armada hasta los dientes, como decimos popularmente, sí, y llegamos y dicen, bueno, ese retén es ilegal porque hay un voto del Tribunal de Apelación que dice que es ilegal hacer un retén si no hay una alerta de un delito. Y a pesar de que muchas veces la policía presenta, mire, recibimos llamadas de que en tal sector había un vehículo con sujeto movilizándole con armamento pesado, entonces detenemos a esas personas, están las armas, las penas son muy bajas para efectos de que den una prisión preventiva. La otra cosa que nos quedaría es, si son extranjeros, mandarlos a un centro de detención, pero tampoco tenemos ese recurso porque cuando los mandamos al centro nos dicen no tenemos espacio. Bueno, por eso, pero lo que usted está diciendo entonces ahí es un reclamo más bien a los jueces. No a los jueces en general, sino ¿también? Que digo, y aquí como decía William, no estamos para quejarnos de los jueces o los fiscales, no, estamos más bien para ver los problemas que hay. Pero sí planteó usted con esos números que han aumentado los suicidios, perdón, los homicidios. Por supuesto. Sí, entonces, y el clamor suyo y un poco también del ministro es, no están a tono con el nivel de criminalidad y de crimen organizado. O sea, nos rebasó la realidad. Eso es pero lo que por eso es reclamo claro. ¿A quién se lo están haciendo ustedes? También a los jueces. En general a todo el país. ¿Y qué piensa? Y en general, ¿qué piensa William Serrano? Bueno, Mariano quería hablar. En general, digamos, a todo el país, porque recuerden también un tema que tenemos aquí con el tema de la prisión preventiva, y lo vimos un caso que se dio hace unos años aquí en Costa Rica. ¿Qué es lo que pasa ahora con el tema? Y que a la prensa la culpan de generar prisiones preventivas injustificadas. Pero a mí me gusta más bien que la prensa esté y se incluya en los casos porque es parte de la transparencia que tiene que tener el país. O sea, la libertad de prensa es muy importante y muchas veces los periodistas han jugado un papel muy importante. Recuerden un caso muy famoso que se dio de unos narcotraficantes que no eran de Costa Rica y que una juez les dijo, bueno, les vamos a dar unas medidas diferentes a la prisión, que eran casualmente mexicanos, y los abogados anduvieron buscando por todo el país una casa que les alquilaran para que viera arraigo. Entonces, ¿qué hacía la prensa? Llegaba a un barrio y el barrio decía, no, aquí no los queremos. Entonces dice, ¿tienen arraigo? No tienen arraigo porque ni siquiera tienen una casa alquilada. Pero esa juez resolvió, bueno, vamos a cambiarle la prisión por una medida de arresto domiciliario. Y anduvieron buscando una casa por todo San José y ningún barrio quería recibir a esas personas. Entonces, a veces yo siento que la realidad nos rebasa y hay una cuota de responsabilidad. O sea, el tema es muy grave. El tema es muy grave. Cuando pasamos en la década pasada a tasas de homicidios de 5.5, como eran, por ejemplo, en 1995, a lo que tenemos hoy, 11.7 a nivel nacional y 34.8 en provincias como Limón, o sea, ya tenemos que ser claros de que ya es momento de tomar medidas. O tomamos medidas o nos volvemos inquilinos en nuestro país, porque nos van a sacar. Don William Segura y don Mariano Figueres. Tenemos que ser muy exigentes con el Poder Judicial, con la judicatura, tenemos que vigilarla, tenemos que saber lo que está haciendo. William Segura, porque el reclamo permanente es, los tribunales no responden con la rapidez. Dijo aquí Román Solís cuando se vio el informe del Estado de la Nación, el informe del Estado de la Justicia, hasta vagancia sugirió Román Solís aquí sentado donde está Mariano Figueres en ese momento, de parte de los jueces. ¿Usted qué responde sobre eso? Que debemos mejorar, que llamamos a toda la población, llamamos a los medios de comunicación a que den datos ciertos, veraces, estadísticas, con números, y que dejemos de ver el caso concreto. Nuevamente con don Ronald llegamos a un caso concreto de hace 7 años, que no tiene nada que ver, que por cierto terminó
terminó diferente, terminó bien, terminó jurídicamente adecuado, pero entonces llama la atención de un aspecto que no es. No, veamos lo que está sucediendo, seamos muy críticos. Soy el primero en llamar a toda la población a ver lo que está haciendo la judicatura, pero con datos, con realidad, sin política. Vea cuando nos alejamos en este programa solamente de la parte política y empezamos a proponer. Me parece muy constructivo, me parece que hemos dado ideas importantes, me parece que somos un grupo con el país, con todos los costarricenses que podemos solucionar esto que es muy grave, que es terrible. Pero cuando nos apartamos de esos criterios que son de un caso, hacemos una generalidad, decimos que todos o que todas, la policía, que todos o todas del Ministerio Público, no es así. Hay que mejorar y por favor, si alguna persona sabe de un caso en donde el Poder Judicial, la policía, el Ministerio Público no ha resuelto como se debe, dígalo. Es la manera de limpiar nuestra institución. Somos más de 16,000 personas, es difícil que todos estén en la misma línea, pero que una gran mayoría, como le decía Mariano, no hay ninguna duda, y no podemos permitir que se rompa la institucionalidad haciendo ver que todos los policías son corruptos, que cualquier persona política es corrupta y que cualquier juez es corrupto. Eso es un juego que no podemos prestarnos, porque en el momento en que perdamos la credibilidad en nuestro sistema, un país que está entre los que tienen mayor transparencia a nivel latinoamericano, solo por cosechar algunos votos, solo por aspirar a cargos de poder, qué peligroso es. Eso es lo que digo, pero critiquen, digan, den datos, vengan, llamen, limpiemos a cualquier lacra que se nos meta y podemos así reaccionar ante esto. La delincuencia mutó, cambió, requerimos nuevas herramientas. No podemos seguir con el código 1971 resolviendo los problemas de ahora. Cuando se pensaban en pequeños robos de ganado, ahora tenemos crimen organizado. Por favor, la ley de extinción de dominio, llevamos 3 años en la Asociación Costarricense de la Judicatura pidiendo esta herramienta para poder solucionar. Queremos también, necesitamos como país la ley de tribunales de crimen organizado, donde se le den a un grupo especializado de jueces, fiscales, defensores, de inteligencia, las aptitudes, capacidades para poder luchar contra algo totalmente diferente. Okay. Mariano Figueras. Claro. Yo creo que... Nos quedan 7 minutos. Yo creo, bueno, es mucho, pero es poco. Para terminar con el vaso medio lleno, a mí me parece en concreto que hay que revisar y hay que fortalecer la política migratoria que en estos momentos tenemos, sin violentar derechos humanos, sin violentar intereses comerciales, sin violentar temas de ese estilo, de ese tipo, pero sí necesitamos fortalecer el hecho de que tengamos la capacidad como país de que extranjeros en este país que anden en asuntos irregulares sean devueltos a su país de origen inmediatamente. Segundo, me parece que lo de aprobación de leyes, pero nadie me está hablando aquí de la ley de inteligencia. Y eso es otra ley que es vital para este país. No es para servir a este gobierno, porque este gobierno ya va terminando. Es porque este país requiere tener una ley de inteligencia. ¿Que potencie qué? Que potencie precisamente el trabajo de las policías combatiendo todos estos flagelos. Y sí, la ley de crimen organizado, de juzgados de crimen organizado, la ley de extinción de dominios, una reforma a la ley de armas, ahí tenemos que mejorar. En tercer lugar, sí, don William, tenemos que acercarnos y comunicarnos mejor, porque aunque no se vale generalizar con el caso de un juez, cuando se da, y no se ha dado solo hace 7 años, sino que se ha dado recientemente, tenemos que poner el dedo en la llaga y decir, mire, esto está mal hecho, este delincuente no puede quedar libre, ¿verdad? Y eso hay que mejorarlo con comunicación entre nosotros. En cuarto lugar, hay que fortalecer los departamentos encargados de investigar el lavado de dinero, porque miren, aquí no es ir a guardar a los malos, es golpear las estructuras y es golpearles sus finanzas. Ahí es donde les duele, ahí es donde les duele. Y tenemos que fortalecer nuestra capacidad de golpear a las organizaciones delincuenciales, golpeándoles sus finanzas y concentrarnos en la cúpula de esas organizaciones. Sería por eso que no se aprobó la ley de extinción de dominio, porque eso toca es vital, capitales, para eso que estoy diciendo es vital la ley de extinción de dominio. Porque tuvo mucha resistencia en la Asamblea, tiene mucha resistencia. Y por último, en paralelo a avanzar sobre el blindaje del país, como hablaba don Alan, que hay que blindar al país no solo en fronteras, en costas, ¿verdad? Porque lo que nos está viniendo es una cantidad bárbara de droga que ha subido producto
de la paz que todos queríamos en Colombia, pero ha tenido efectos en un aumento muy significativo en producción. Entonces, a la par del blindaje al país, tenemos que decir, un momentito, costarricenses, primero mis dientes. Y nosotros tenemos que reenfocar nuestros esfuerzos de inteligencia y policiales y judiciales en general en golpear las estructuras locales de narcomenudeo, que son los que nos están generando la ola de homicidios que nos tiene por encima a nivel de pandemia, porque esto no es sostenible para el país desde muchos puntos de vista. Ok, ya tenemos que irnos a corte. Alan Fonseca. Muy brevemente. Para resumir, me sumo, hago mías las acotaciones que me han hecho en la mesa. Quiero retomar 2 puntos que señaló don William y don Mariano. Uno de los primeros objetivos de estas organizaciones es quebrar el sistema. Y lo están porque logrando. como se dice en el dicho, en río revuelto ganancia pescadores. Es uno de los primeros esquemas. A través de la infiltración, a través de la compra de conciencias, a través de la corrupción, se quiebra la institucionalidad y por lo tanto se aprovechan de eso. Ponernos a pelear entre nosotros. No, de eso no se trata. Y a eso me refiero, es quebrar el sistema en todo sentido. Y don Mariano hablaba de la ley de inteligencia, por eso yo señalé, debemos de fortalecer nuestro esquema de inteligencia. No tenemos que ser ilusos, necesitamos anticiparnos de alguna forma, necesitamos ver esto con inteligencia, sentarnos adecuadamente a observar lo que está pasando en nuestro país. Ojo, pero también hay indicadores fuera del país. Vemos cómo está el Triángulo Norte de Centroamérica. Vemos, por supuesto, la situación en Colombia, la situación con las FARC. Va a generar un efecto en criminalidad. Espero equivocarme. Yo termino señalando de que todo esto que se ha dicho acá, no podemos verlo como planes separados. Tenemos que verlo como una política de Estado, que no solamente, ojalá que empiece en este gobierno, pero que continúe a lo largo de muchos años. Y ahí tenemos que hablar de prevención social, tenemos que meternos de lleno con nuestros jóvenes en educación, etcétera, etcétera. Y por supuesto... Que estemos para otro día, doña Laura, sí, porque claro, el 60% de la solución no es garrote. Lo nuestro es 40%, claro. ¿Qué es garrote? Lo nuestro. Coincido. El 60% es inversión social y es la prevención. Coincido con usted, pero termino diciendo, pero sin debilitar al esquema judicial. Gracias. Okay. Vamos a leer los comentarios en redes sociales. Tenemos uno de Celso Gamboa que ha estado participando a través de... Me ha estado mandando no sé cuándo. Voy a leerlo muy rápidamente. Los jueces no tenemos tribuna para defender nuestras resoluciones. Desacreditar al Poder Judicial es desacreditar a la institucionalidad. Los jueces hablamos por medio de las sentencias y resoluciones y deben ser combatidas en los mismos tribunales. En muchas ocasiones en conferencia de prensa nos presentan a las personas como culpables y a la hora de analizar el acervo probatorio es insuficiente. Bueno, dice Celso Gamboa, magistrado de la Sala Tercera. Y comentarios de quienes nos han seguido, tenemos los siguientes comentarios de redes sociales. El primero dice, el Poder Judicial dando cátedra de ineficiencia, así lo evidencia el ministro Gustavo Mata, es el primer comentario. Tenemos también un comentario de Rolando Morales que dice, el narcotráfico en Costa Rica es una amenaza nacional, combatirla debe ser una energía, supongo que es sinergia nacional, fuera zafalomos politiqueros. Bernal Enrique Segura nos dice, les agarró tarde, si lo hubieran detectado no hubieran personas heridas ni muertos, pero como siempre hasta que pasan las cosas, este país es el hogar de todas las lacras de otros países que saben que aquí pueden venir a hacer lo que les plazca. Y Mario Herrera dice, subjetivizar la justicia, coyunturizar la legislación, eso no ha solucionado nada, sino todo lo contrario. Los comentarios en redes sociales. Y nos vamos muy rápido, sí, estamos sin tiempo. Tal vez para cerrar un poco con el tema. Hay un montón de hay más comentarios, pero no tenemos tiempo. Recordemos, y a veces la gente se le olvida que estamos en la región más violenta del mundo. Latinoamérica es la región al día de hoy más violenta del mundo. Tenemos un informe que acaba de salir donde cataloga a México como el segundo país más violento del mundo después de Siria, porque México tuvo 15.000 homicidios en el 2014, 17.000 en el 2015 y el año pasado cerró con 22.789 homicidios y en realidad, digamos, es el país donde hay un conflicto armado sin que haya guerrilla, porque parece, eso es interesante. Sí. Y lo mismo estamos viendo acá en Costa Rica, o sea, aquí en Costa Rica nos hemos siempre enorgullecido que no tenemos ejército, pero tenemos
un esquema armado allá afuera. Y hay un dato aquí importante que ustedes lo pueden ver estadístico, que está en el Estado de Informe de la Justicia. En el año 2009 se inscribieron 14.000, fue el año que tuvo el pico más alto de inscripción de armas, en el 2008, perdón, 14.000 armas. Y en el 2009 fue el año que tuvo la estadística de homicidios más grande, 11.7. Entonces hay una relación directa entre las armas y la cantidad de homicidios. Y ahí cierro con lo que decía don Mariano y don Alan, se requiere reformar la ley de armas. Necesitamos penas más altas para lo que son los delitos de portación de armas no permitidas. Gracias a Ronald Segura, presidente de la Asociación de Fiscales, a William Serrano, juez del Tribunal Penal de San José, a Alan Fonseca, ex subdirector del OIJ, y a Mariano Figueres, director de la DIC. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a una pausa y regresamos. Abrir una cuenta nunca fue tan fácil en el